Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este simposio, gracias al doctor Baptista. Mi nombre es Carmen de la Rocha. Les voy a presentar investigación clínica en SARS-CoV-2 desde pues, el punto de vista de nuestro centro de investigación, que es investigación biomédica para el desarrollo de fármacos. Bueno, voy a comenzar con una breve introducción a lo que pues todos ya sabemos, ¿no? Que a finales del año antepasado, 2019, en Wuhan, pues una neumonía no identificada se identificó y bueno, ya se declaró que se trataba de una neumonía por el nuevo coronavirus. Al 5 de mayo, la OMS en su reporte de situación actual declaró que tenemos 151 casos positivos y más de 3 muertes asociadas a esta enfermedad, ¿no? Entonces, esto ha tenido un impacto desde muchos puntos de vista y, bueno, principalmente de la salud, ¿no? Nosotros en investigación clínica sabemos que antes de COVID, y como generalmente se ha hecho, pues el desarrollo de un nuevo fármaco, un tratamiento, pues lleva un proceso bastante largo y delicado que comprende pues inicialmente una parte de investigación básica. Esta es pues el entendimiento del problema, el desarrollo de una molécula potencial que puede desempeñarse, algunas pruebas en modelos in vitro para ver eficacia como pues de la parte más básica. Este periodo, de acuerdo a este reporte que les presento aquí, puede llevar alrededor de 4.5 años, o sea, es bastante tiempo. Posteriormente se escala a la etapa preclínica. Esta ya comprende pues, el uso de animales para entender la eficacia, la seguridad de este fármaco en estos modelos antes de aplicarlo a humanos, entender si va a tener algún efecto durante el embarazo, la lactancia, si tiene efectos a largo plazo, si tiene eficacia como tal. Este es pues un periodo un poco más corto que comprende un año. Después ya, una vez que estas dos fases se han llevado a cabo, se pasa a la parte clínica. Esta es la más larga y pues obviamente la más delicada, ya comprende el uso de humanos en la experimentación. Entonces, esta puede llevar hasta 7 años, comprende 3 fases. La fase 1, donde pues tenemos voluntarios sanos que se prestan para probar la molécula y el objetivo principal es demostrar que es un fármaco seguro. Y bueno, ¿no? Cómo se comporta en el organismo, cuánto tiempo dura en el sistema, toda la farmacocinética. Una vez aprobada, por decir de alguna forma, esta fase, se migra entonces a la fase 2, donde un pequeño estrato de la población, ya con la patología en cuestión, es sometida al fármaco para entonces sí ver eficacia y nuevamente seguridad. Y finalmente ya se migra a la fase 3, donde es una muestra mucho mayor y nuevamente nos enfocamos a eficacia y siempre seguridad, ¿no? Una vez que se han cubierto estas 3 fases, entonces sí podemos pasar a la fase de aprobación por las instancias regulatorias, FDA, COFEPRIS, etcétera, ¿no? Este proceso, como podemos ver, pues lleva más de 10 años. Este es el estándar, pero obviamente que en COVID pues no ha ocurrido así. A esto se le suman los tiempos regulatorios en México. Esta previa imagen que les mostré, pues es a nivel mundial, ¿no? Pero en México, pues es un poquito diferente. Bueno, no diferente, pero los tiempos son específicos, ¿no? Para la fase clínica específicamente, este es desde el punto de vista de nuestro centro de investigación, son nuestros tiempos promedio. Primero se recibe una factibilidad. ¿Qué es eso? Pues como la capacidad que tiene un centro de investigación de llevar a cabo una investigación, si se cuenta con las instalaciones, con los médicos, pues con todas las exigencias que va a llevar a cabo un protocolo de investigación clínica.
y posteriormente se selecciona el sitio. Esto puede llevar de 1 a 6 meses hasta que se reciben los documentos. Posteriormente, esos documentos se someten a comités locales para que los evalúen, comité de ética, comité de investigación, en algunos casos, comité de bioseguridad. Estas revisiones pueden llevar de 1 a 4 semanas en el mejor de los escenarios. Sabemos que algunos comités pueden tardarse meses en evaluar un protocolo. Y finalmente, estas aprobaciones de los comités se llevan a COFEPRIS. Antes de la pandemia, antes de COVID, COFEPRIS tenía un tiempo de respuesta aproximado de 90 días para decir si un protocolo podía o no llevarse a cabo. Entonces, pues es muchísimo tiempo, ¿no? Los tiempos regulatorios son excesivos y eso es sin contar, pues, la parte que se va a llevar de cada uno de estos protocolos. Entonces, que un medicamento llegue al mercado, que esté a disposición de los pacientes que lo requieren, puede llevar muchísimo tiempo, aquí sin contar pues el factor económico. ¿Qué impactos tuvo la pandemia en esta parte? Bueno, así de manera inmediata no se pudieron tener visitas de pacientes, ¿no? Se suspendieron muchas visitas de pacientes de protocolo, las oficinas de COFEPRIS cerraron temporalmente, los comités locales dejaron de sesionar, un periodo corto, pero dejaron de sesionar por la parte de la presencialidad. Muchos comités pues no contaban con recursos digitales para llevar a cabo sus trámites. Entonces, pues bueno, todo esto repercutió directamente en la parte de la investigación clínica. Algunas medidas que tomaron las instancias regulatorias, aquí les pongo un comunicado de COFEPRIS el 21 de abril. Pues ellos publicaron algunas medidas, pero dentro de las que me gustaría recalcar en esta ponencia, pues es que ellos permitieron por primera vez o sugirieron que las visitas de los sujetos pues deben ajustarse a las recomendaciones de Secretaría de Salud, que sería reprogramarlas, visitas mediante el uso de tecnología, videollamadas, llamadas telefónicas, pues siempre y cuando respetando el consentimiento de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, esto permitió de alguna manera continuar con el seguimiento de pacientes, abrió la puerta a otras formas de llevar a cabo la investigación clínica que no habían ocurrido, ¿no? Por otro lado, la Comisión Nacional de Bioética también abrió la puerta a otras formas de trabajar y permitió sesionar de forma extraordinaria por medios digitales a partir del 3 de mayo. Aquí en este comunicado, pues menciona que desde el 23 de marzo no habían habido sesiones presenciales, ¿no? En muchos de los comités. Entonces, pues bueno, ya permitir los medios digitales. Ahora, nótese que la mayoría de los comités trabajaban en papel, ¿no? Hasta entonces. Entonces, pues tener que modificar también su forma de trabajar para poder recibir documentos vía digital y poder sesionar en línea, pero bueno, se logró y a la fecha es como sigue ocurriendo. Y también, pues la recomendación de que todas las investigaciones para tratamiento de COVID que se sometieran a comités de ética, comité de ética, pues deberían de atenderse de manera inmediata. Entonces, pues esto permitió, facilitó que se comenzara a revisar la parte de investigación clínica en COVID, ¿no? De manera muy rápida. Posterior a eso, COFEPRIS también comunicó que toda la evaluación y aprobación de protocolos COVID se iban a atender en un plazo no mayor a 24 horas. Entonces, pues fue un cambio muy radical de 90 días a 24 horas, que una instancia regulatoria se comprometiera a llevar a cabo la revisión y aprobación de estos protocolos. Fueron cosas, pues, muy interesantes, ¿no? Además, pues se hicieron modificaciones al sistema para acelerar la investigación en COVID. Muchos protocolos patrocinados por la industria farmacéutica modificaron la fase de sus estudios, haciendo estudios híbridos hasta fase 1, 2, 3, donde se hacían cortes de
de seguridad muy rápidos para continuar y acortar los tiempos que lleva a cabo la investigación en SARS-CoV-2 o bueno, para desarrollo de un fármaco, las sesiones en línea, la disminución de tiempos regulatorios tanto de comité como de COFEPRIS, el uso de visitas virtuales, de tecnología y también muchos otros optamos por saltarse toda esta parte de investigación, la investigación básica y la investigación preclínica e ir directamente a la fase clínica. ¿Cómo se logra esto? Pues utilizando, revisando los medicamentos que ya están disponibles en el mercado que pudieran tener un efecto en la COVID-19, ¿no? Entonces, pues esa fue también una alternativa que se ha usado. Todos hemos escuchado en las noticias y nos hemos documentado por diferentes medios que medicamentos con otros usos pues han estado siendo probados en la COVID, ¿no? Y esto pues también con fines de apresurarnos en la búsqueda de solución a este problema. Hice una búsqueda rápida en el Clinical Trials para ver de qué manera se ha impulsado la investigación en COVID o cómo ha estado ocurriendo. Esta búsqueda la hice a inicios de esta semana y para COVID-19 me arrojó 5,819 estudios en un año en enfermedades, por llamarlas similares, ciertamente no han cobrado o no han tenido el efecto que ha tenido la COVID, pero bueno, la H1N1 sabemos que tiene desde 2010 aproximadamente, 2009, y solamente hay 240 estudios registrados desde que inició, o sea, no está acotada por tiempo. Y MERS, que es pues otro coronavirus con una tasa de mortalidad mucho más alta, 46 estudios. Entonces, y también, ¿no? En muchos más años. Entonces, bueno, todas estas medidas, además de el costo social, económico, etcétera, que ha tenido la COVID, pero aunado a todas estas medidas, pues ha permitido que la investigación en COVID haya sido muy intensa, muy rápida y mucha, ¿no? Tenemos mucha información en muy poco tiempo. Nosotros en investigación biomédica, pues también nos quisimos como involucrar en esa parte. Antes de COVID éramos un centro de investigación patrocinado por la Pharma exclusivamente. Sin embargo, a raíz de esta pandemia y surgió desde la dirección de iBiomed la necesidad y pues la inquietud de realizar investigación que pueda contribuir pues al entendimiento de esta enfermedad, ¿no? Nuestro pequeño granito de arena. Entonces, actualmente hemos desarrollado 2 investigaciones para COVID. El primero es de ivermectina, que como les mencioné, pues es un medicamento que ya existía desde hace bastantes años en el mercado, de libre venta, de bajo costo, y que pues obviamente ya había pasado por todas las fases preclínicas y de ciencia básica necesarias para directamente hacer pruebas en la fase clínica, ¿no? Entonces, nuestro estudio fue estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para evaluar eficacia, seguridad y tolerabilidad de ivermectina en sujetos positivos a virus, pues en casos leves o sin síntomas. Y también hicimos un pequeño estudio observacional, es pues de tipo descriptivo, prospectivo, unicéntrico, para evaluar características demográficas de sujetos que asisten a realizarse la prueba y su desenlace. Esto en la ciudad de Guadalajara y zona metropolitana. Si bien sabemos que Secretaría de Salud publica reportes periódicos con la información de las personas que son positivas, que son negativas y pues algunos datos demográficos, nosotros no quisimos pues perder la oportunidad de entender un poco más la población, los motivos que los hacen hacerse la prueba, no solamente el contacto, pero muchas veces quizá el miedo, la prevención, un viaje, ¿no? Entender esa población. Entonces, pues, para eso realizamos este estudio que aún se está analizando. Les voy a compartir un poquito de los resultados que tenemos del protocolo de ivermectina. Bueno, ¿de dónde salió? Yo creo que todos leyeron o muchos escucharon de este artículo, lo leyeron, que publicó Cali en abril. Bueno, salió publicado el 3 de abril del 2020,
donde ellos observaron que in vitro se inhibía la replicación de la SARS-CoV-2 con el uso de ivermectina, ¿no? Esto pues obviamente abrió la puerta a muchísimas investigaciones, entre esas la nuestra, para pues, ver si esto se replicaba o también en humanos, ¿no? Ha habido mucha controversia en ivermectina, estamos conscientes de eso, sin embargo, pues igual todo el conocimiento abona al entendimiento. Nosotros hicimos todo el proceso y aquí nada más pues para dar un reconocimiento a COFEPRIS. Esto salió el 3 de abril, nosotros pues nos pusimos a escribir el protocolo, a preparar nuestro paquete regulatorio, fue un trabajo en equipo muy, muy extenso, y para el 15 de mayo COFEPRIS ya nos había aprobado llevar a cabo el estudio en nuestros centros de investigación. Entonces, pues, sí fue realmente muy, muy rápido. Y bueno, un poco del diseño del estudio. Nosotros tuvimos un periodo de selección de 2 días. Al día 1 se le autorizaron pacientes o a recibir placebo o a recibir ivermectina. Aquí quiero reconocer a Laboratorios Grossman que nosotros nos acercamos a ellos a raíz que salió la publicación para solicitarles que nos donaran el medicamento y ellos amablemente colaboraron con nosotros, nos donaron el medicamento ivermectina y nos donaron también placebo. Nos hicieron placebo para este estudio. Entonces pudimos hacer el estudio doble ciego con el enmascaramiento correcto, con el enmascarado, perdón. Se les dio 3 días de ivermectina o placebo, 12 miligramos por día, y 2 semanas paracetamol para ambos brazos. Se hicieron pruebas al día 1, al día 5, al día 14, al 1 y 14, pruebas de seguridad del laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, general de orina. Al día 1, 5 y 14 se les hizo PCR y solicitamos al laboratorio que nos proporcionara el valor numérico, ¿no? que le llamamos CT, para ver si podíamos cuantificar la replicación viral en ambos grupos. Después, a la semana 3, una llamada telefónica de seguimiento para verificar pues, que los sujetos hubiesen ya mejorado completamente o ver qué había pasado con ellos. Nosotros en total realizamos una selección a 104 participantes, de los cuales se aleatorizaron 66, era nuestro tamaño de muestra, tuvimos 38 fallas de selección y 33 pacientes fueron alocados al placebo y 33 a ivermectina. De estos se excluyeron del análisis 7 para placebo y 3 para ivermectina, ya que se incluyeron con criterios que no correspondían. Entonces, bueno, aquí no me voy a detener a revisar cada uno de estos datos, pero estos son los datos basales: género, edad, peso, índice de masa corporal, signos vitales, valor CT del gen, que este es el resultado de la PCR, si era positivo o negativo, y algunas comorbilidades de los pacientes: presencia de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, EPOC, enfermedades hepáticas, renal, cáncer, obesidad, asma, hiperuricemia, tabaco y la presencia de la vacuna de la tuberculosis BCG. Esto lo pongo aquí para demostrar que se hizo una estadística entre grupos en los valores basales y no hubo diferencia significativa en ninguno de estos grupos. Bueno, lo que quiere decir que no esperamos como un sesgo, ¿no? de diferencias entre grupos en los resultados. En cuanto a eficacia, aquí quiero ponerle pues, los casos positivos y negativos de COVID al día 1, 5 y 14 en el placebo. En gris liso son los que estuvieron positivos. Obviamente al día 1, pues el 100% de los sujetos estaban positivos, al día 5 y al día 14, ¿no? Se observó una diferencia significativa en esta proporción solamente para los de ivermectina del día 1 al día 5, que quiere decir que, por decirlo de algún modo, más rápido los sujetos que recibieron ivermectina se mostraron negativos en su prueba por PCR. Entonces, pues esto es un resultado algo alentador, ¿no? En cuanto a los síntomas, pues aquí les pongo una gráfica de frecuencia de síntomas. A los sujetos se les compartió un diario de síntomas donde ellos cada día reportaban si habían tenido tos, fatiga, dolor de cabeza, los principales, ¿no? Que les pongo aquí en esta tablita, y ellos ponían presencia o ausencia. Entonces aquí es el porcentaje de la frecuencia a lo largo de los días y es una correlación.
En triángulo vemos los sujetos que corresponden al brazo de ivermectina y en círculo los que corresponden al brazo placebo. En ivermectina, pues, si bien se ve mayor frecuencia de síntomas, pero la disminución sigue el mismo patrón que el placebo. Entonces, coincidió que los sujetos alocados al brazo de ivermectina desde el día 1 tenían mayor frecuencia de síntomas, sí diferencia significativa entre grupos, sin embargo, pues no se atribuye o no pensamos que se atribuyó al medicamento, ya que fue desde el día basal, ¿no? Aquí pongo una correlación, también pues hay una correlación más alta, un valor R más alto para los de ivermectina, o sea que también disminuyeron un poco más del día 1 al 14. Ambos significativos, obviamente, estadísticamente. Y aquí lo desgloso por síntomas, ¿no? Entonces, realmente tanto para ivermectina como para placebo, pues hubo una disminución de los síntomas, todas ellas estadísticamente significativas, salvo por el dolor de espalda que se comportó de manera extraña. Aquí sí parece haber subido en el grupo con ivermectina y no ser significativo para el grupo de placebo, no así tampoco en fiebre. Sin embargo, pues era de esperarse, ¿no? Que a los 14 días hubiera una disminución de los síntomas, indistintamente del tratamiento que recibieran, es parte de la resolución de la enfermedad. Pero bueno, de esto podemos concluir que no tuvo tampoco efecto positivo en los síntomas el tratamiento con ivermectina. En cuanto a seguridad, también no voy a detenerme demasiado, pero estos fueron los eventos adversos presentados tanto en el grupo de placebo con ivermectina. Estas son frecuencias, es decir, 1 día acides en placebo, ninguno ivermectina, así sucesivamente. Pero no hubo diferencia tampoco en la frecuencia entre grupos, es decir, no encontramos ningún evento adverso asociado más o al fármaco o a la ausencia de este fármaco, ¿no? Y en cuanto a los laboratorios de seguridad, aquí les marco, por ejemplo, hubo un aumento en el colesterol del día 1 al día 14, pero esto ocurrió en ambos brazos. En lo personal no encontré ningún reporte en la literatura que diga que la COVID causa aumento en los niveles de colesterol, sin embargo, pues habrá que seguir revisando la literatura, ¿no? Las transaminasas, la AST, aumentó de manera estadísticamente significativa, pero solo en placebo, y el sodio disminuyó. Los eritrocitos también presentaron un aumento en el brazo solo de placebo, y las plaquetas tuvieron un aumento en ambos brazos. Con esto quiero mostrar que no hubo ningún estudio de laboratorio solamente en ivermectina que se viera modificado a lo largo del tiempo, por lo que pues tampoco tuvo un efecto importante, ¿no? Esto coincide con los perfiles de seguridad que ya ha mostrado la FDA para ivermectina. En las conclusiones de este estudio, pues hay un efecto de eficacia, creemos, o bueno, por lo que nosotros observamos, en la tasa de conversión de positivos a negativos, al día 5, ¿no? En comparación con placebo. Pues sí, esto ya se ha observado en otros autores, ¿no? Ahmed publicó recientemente que al dar ivermectina por 5 días tenía una depuración viral a los 9.7 días contra el placebo, ¿no? Casi 13 días. Entonces esto se parece mucho a lo que nosotros observamos, y Chacor y colaboradores, él es un gran estudioso de la ivermectina desde hace muchos años, hizo un piloto en 24 pacientes, no observó disminución estadísticamente significativa, pero sí una discreta disminución en la carga viral, ¿no? También en concordancia con lo que nosotros observamos. Y bueno, no hubo diferencia entre la frecuencia de eventos adversos ni laboratoriales, lo cual pues podemos concluir lo que ya se había dicho de este fármaco, que tiene un perfil de seguridad alto, que se considera pues seguro, ¿no? En cuanto al observacional, no les voy a presentar resultados, ya que aún están en análisis, pero 150 participantes aceptaron responder una pequeña encuesta en el laboratorio de diagnóstico, y bueno, el objetivo es determinar las características demográficas de la población que acude a realizarse pruebas rápidas o PCR en un laboratorio clínico en la ciudad de Zapopan, ¿no? Puntualmente también en CIDVID, Servicios Médicos, que es el laboratorio clínico que tenemos nosotros en nuestras instalaciones. Y bueno, los objetivos específicos, pues es establecer porcentaje de sujetos positivos. Ahorita es interesante porque nos tocó parte del pico de la pandemia de enero y ahora la resolución, ¿no? Entonces, obviamente,
la causa por la que acuden se ha modificado importantemente, la tasa de incidencia de casos confirmados, presencia y frecuencia de síntomas, 10 días previos a la prueba, si han usado o no medicamentos previos a la prueba y si han tenido contacto previo con sujetos infectados. Y también esto es pues mucho de lo que se recolecta en la encuesta de Secretaría de Salud, pero nosotros aunado a esto, registramos hábitos saludables de los sujetos, es una pequeña encuesta también de alimentación y ejercicio y otras comorbilidades, y el desenlace a los 30 días, a los que dan positivos se les hace una llamada de seguimiento a los 30 días, pues a ver cómo les fue. Y bueno, estos son los dos principales estudios en los que nosotros nos hemos involucrado. Esperemos continuar, no solo para COVID, sino para otros temas de ahora en adelante. Pero bueno, como una reflexión, pues la pandemia por COVID ha modificado la forma de hacer investigación clínica nacional e internacional. Ha modificado la forma de hacer un montón de cosas, pero de tema de interés, pues la investigación clínica. Y las partes involucradas pues se adaptaron a estas modificaciones, ¿no? Organismos que tenían años trabajando de cierta manera, pues ahora han aceptado el uso de tecnologías, modificaron sus tiempos, etcétera, y pues se abrió la puerta al entendimiento y generación de conocimiento de COVID por partes no especializadas. Nosotros antes de COVID pues no realizábamos investigación propia, ¿no? Y ahora nos quisimos involucrar en este tema. Entonces, pues cosas tristes y complicadas han salido de la COVID, pero creo que también cosas muy interesantes y que van a marcar un antes y un después de cómo se hace la investigación clínica. Finalmente quiero agradecer a las personas que han participado en el estudio. Aquí pongo del lado izquierdo la lista de las personas que no pertenecen a CIVI de investigación biomédica, que trabajaron pro bono, nadie cobró, entonces pues también fue algo de admirarse, ¿no? Que se quisieron sumar a un proyecto académico, contribuir, la doctora Adriana Sánchez, los médicos, ¿no? El doctor Ariel Roldán, que nos ayudó con todo el diseño del estudio, la estadística, el doctor Ricardo Alonso, también en la valoración de los pacientes, orientación de farmacovigilancia, la doctora Alma Minerva Pérez, también en la valoración de los pacientes, la doctora Aide, la doctora Miriam Méndez, la licenciada Ana Alcaraz, el maestro Gerardo Gutiérrez y Laboratorios Grossman, que nos donaron el medicamento y el placebo, a todo el equipo de CIVIT que participó en el estudio de ivermectina y observacional, y pues un nombramiento para resaltar a la dirección de CIVIT, la maestra Blanca Ivette Venegas y el maestro Marco Antonio Cid, que pues patrocinaron el estudio y nos permitieron realizarlo, nos facilitaron absolutamente todo para que se pudiera llevar a cabo. Yo con esto cierro mi charla y les agradezco nuevamente la invitación y pues el tiempo.